Bueno, para ir recordando un poco el tema de qué es lo que hacemos en el sistema de bombeo, vamos a analizar lo que pasa con la curva de resistencia del sistema, o sea, curva resistente, que dijimos es una parábola creciente, y por otro lado se analiza la curva de característica de la bomba, que es una parábola decreciente. Eso habíamos visto en la anterior clase. Por tanto, lo que tenemos que hacer es buscar el punto de funcionamiento. Y eso también he explicado ayer y voy a volver a repetir brevemente para que tengamos una noción de cómo hay que hacer las cosas en este sistema. Bueno, entonces el punto de funcionamiento, dijimos, empieza con ubicar el punto de inicio de la curva del sistema o curva resistente, y en este caso empieza en el punto de altura bruta o topográfica, es decir, el punto del desnivel nada más. Y a partir de ahí, la parábola creciente que tiene el sistema está compuesta por un modelo matemático, una curva característica que va a tener que variar en función de las resistencias, tanto primarias como secundarias. A esta curva del sistema vamos a cortarla con lo que es la curva de la bomba, o sea, una bomba que nosotros creemos que debería ser utilizada en algún sistema determinado. Por tanto, buscamos el punto de intersección de la gráfica que tenemos de la curva resistente del sistema con la gráfica de la curva característica de la bomba, ambas curvas expresadas en los ejes de altura versus caudal. Por tanto, la intersección, dijimos, es un punto de funcionamiento o punto de operación que será el que nosotros vamos a prever para la instalación determinada. Y a esto corresponderá entonces un caudal de bombeo, caudal de la bomba, y una altura neta de bombeo, que implicará que en este punto estamos tomando en cuenta la altura bruta o desnivel más las pérdidas, tanto primarias como secundarias. Quiere decir que en este punto entonces tendríamos ya determinada la característica de la curva resistente y por tanto ahí sería nuestro punto de funcionamiento. Vamos a ver qué pasa ahora con la variación de ese punto de funcionamiento. Nosotros tenemos, por ejemplo, en este esquema, dos tanques, como vimos en el caso anterior también, dos tanques atmosféricos y conectados con un sistema de bombeo. Este tanque atmosférico que está en la parte inferior va a tener un punto de referencia en el punto 1 y es el nivel dinámico, dijimos, el punto de referencia. Y en la parte superior, el tanque de almacenamiento en el depósito, que estaría caracterizado por una salida del flujo a través de una llave de paso o una válvula, ¿no es cierto? Bien, entonces, si nosotros tenemos este sistema, por ejemplo, donde en este tanque elevado puede tratarse de un flotador o una llave de paso, la característica del sistema, de la curva en particular de esto, va a implicar de que tenemos la altura bruta, que sería la altura topográfica, y esta altura bruta topográfica entonces va a tener que ser constante porque suponemos que no va a variar la altura dinámica. Si es que esta altura dinámica variaría, quiere decir que si, por ejemplo, va a empezar a disminuir el nivel, obviamente va a aumentar la altura bruta o topográfica, eso es cierto. Ahora, si el nivel dinámico más bien va a aumentar, o sea, va a subir el nivel, lo que va a suceder es que la altura bruta o topográfica va a disminuir. Pero estas variaciones normalmente no tienen que ser muy grandes, cosa que la altura bruta o topográfica del sistema se mantenga relativamente constante. Donde sí entonces vamos a tener variaciones va a ser si nosotros cerramos o abrimos esta llave de paso. Acá tendríamos entonces, en el punto final, dos posibilidades que vamos a analizar en este momento. La posibilidad, la número uno, que sería cerramos, vamos cerrando la llave de paso, o sea, la válvula, digamos, no de manera total, es decir, si nosotros cerramos totalmente, obviamente ya no va a fluir el líquido hacia el tanque número 2. Y también vamos a ver qué pasa si nosotros vamos abriendo esta llave de paso o válvula.
Bien, el sistema, por tanto, queda caracterizado de la siguiente manera. Tenemos en la parte inferior del tanque, tendríamos una válvula de retención, tenemos un ducto del tramo de succión que conecta a la bomba, tenemos después una válvula reguladora de flujo, o sea, una llave de paso, un manómetro, una tubería del tramo de impulsión-expulsión y acá una llave de paso que vamos a analizarla con la apertura y cierre. Y obviamente un caudal que está circulando por el sistema con las resistencias tanto primarias como secundarias en el tramo de succión y en el tramo de elevación, a las que le hemos llamado pérdidas por succión y pérdidas por elevación. Y acá estamos englobando entonces todas las pérdidas del sistema. Vamos a ver qué pasa entonces con la variación del punto de funcionamiento. Acá tendríamos en estos ejes coordenados, en el eje de las ordenadas tendríamos la altura de bombeo, o sea, la altura que puede bombear una bomba determinada, y el caudal de bombeo, que podría también una bomba determinada utilizar como un sistema de bombeo. Vamos a ver entonces acá las posibilidades. Vamos a ver qué sucede en el caso de la curva característica de la bomba. Esta curva característica de la bomba se va a mantener constante en función de lo que significaría entonces el sistema de caracterización que hace el fabricante de la bomba que nos entrega un catálogo. Es decir, esa caracterización de la bomba viene dada por una parábola decreciente, que esta es la forma más o menos característica de la curva de la bomba, y esta la vamos a considerar como una constante. ¿Por qué así? Porque estamos utilizando una bomba que no va a cambiarse, es decir, solamente vamos a usar esta bomba. No estamos cambiando. Como vimos en las diapositivas anteriores, esta curva característica podría tener variaciones cuando, por ejemplo, yo hago cambiar la velocidad de rotación y voy a tener, si disminuye la velocidad de rotación, voy a ir teniendo parábolas decrecientes con menores valores de altura caudal, como vimos en anteriores clases. Entonces, esta la vamos a considerar como una curva característica que no va a cambiar en la forma ni en los parámetros de caudal y altura para cada uno de los puntos. Bien, ahora vamos a ver la curva resistente, entonces, la curva resistente del sistema. Hemos dicho, esta curva resistente del sistema está caracterizada por la altura bruta más la altura equivalente de pérdidas. Eso sería prácticamente lo que aparece acá en esta ecuación, donde la altura neta que hemos dicho es todo el conjunto de puntos que van a permitir construir esta gráfica, va a estar caracterizada por la altura bruta, que es con un valor inicial, un valor independiente, más los factores R, que serían las resistencias internas del fluido cuando pasa por dentro de la tubería. Entonces, valores de la resistencia R serían las resistencias por fricción. Eso caracterizado, multiplicado por el caudal al cuadrado, más los factores K, que hemos dicho en el caso de la curva resistente, estos factores K serían los factores particulares de cada uno de los accesorios que va a tener el sistema. En el caso nuestro, dependerá entonces de la cantidad de codos, de curvas, de válvulas, en este caso una de retención, una válvula reguladora de caudal y una válvula arriba, digamos, como llave de paso. Esos accesorios los caracterizamos con la letra K. En realidad, sería la sumatoria de los factores o longitudes equivalentes que hemos estudiado en mecánica de fluidos. Y esto multiplicado por Q cuadrado. Bien, esta sería entonces la ecuación característica de la curva resistente. Bien, vamos a ver qué pasa entonces de la curva que en este caso habríamos construido para el punto 1. Es decir, hemos caracterizado con un valor de resistencia y un valor de factores de forma y de coeficientes de los accesorios y hemos graficado y supongamos que es esta. Vamos a ver ahora qué pasa cuando cerramos la válvula. Si nosotros cerramos la válvula, bueno, primero, el punto entonces de funcionamiento acá sería la intersección, ¿no? En este caso, en el punto de intersección de la curva resistente con la curva característica de la bomba nos daría un caudal Q sub 1 y una altura H sub 1.
Eso sería para el punto 1. Ahora vamos a hacer que se cierre la válvula. Cuando cerramos la válvula, entonces, vamos a tener la siguiente característica, que el caudal Q sub 1 de acá va a ser mayor al caudal Q sub 2 y la altura H sub 2 va a ser mayor a la altura H sub 1. ¿Por qué razón? Porque acá este valor del factor K va a incrementarse. ¿Por qué se va a incrementar? Porque estamos cerrando la válvula y está aumentando la resistencia de ese accesorio. Si fuese una resistencia por fricción, tendría que aumentar el valor R, pero en este caso, al cerrar una válvula, este valor de K va a aumentar, va a subir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces en ese caso? Resulta que al subir el valor de K, si nosotros graficamos nuevamente la curva característica, ahora para esa condición en el punto 2, la curva se va a mover hacia el lado izquierdo del punto de funcionamiento. Eso quiere decir que la pendiente de esta curva va a ser mucho más pronunciada. Entonces, esta parábola creciente va a aumentar en la pendiente y va a tener otro punto donde va a intersectar a la curva característica de la bomba. Eso significa entonces que del punto 1 estamos migrando al punto 2. Acá en el punto 2 de funcionamiento observaremos, tendríamos el caudal Q sub 2 y tendríamos la altura H sub 2. Este punto, hemos dicho, es la nueva intersección de la curva resistente con la curva característica de la bomba. En ese caso, si observamos los valores, lo que dice acá en el cuadro es que el caudal Q sub 2 es menor a Q sub 1. Verifiquemos. Q sub 1 mayor que Q sub 2, o sea, Q sub 2 menor que Q sub 1. Correcto. Ahora, ¿qué pasa con la altura? En este caso, entonces, la altura, que en este punto era H sub 1, al moverse la curva resistente hacia el punto 2, vamos a tener que la altura H sub 2 es mayor que la altura H sub 1. ¿Qué significa esto? Es decir, más allá de lo que se haya movido la gráfica. Para nosotros, nos implica que si tenemos una bomba que está funcionando en ese sistema y alguien cierra la llave de paso, o nosotros estamos provocando que en el punto de funcionamiento haya un cierre de la llave de paso, o de la válvula correspondiente, lo que vamos a lograr inicialmente al cerrar la llave de paso, de manera lógica, es disminuir el caudal. Es decir, eso es totalmente fácil de comprender. Disminuimos el caudal y eso se da de que el caudal Q sub 1 ha cambiado a Q sub 2 y por tanto ha disminuido el caudal. Eso está muy fácil de entender. Pero ¿qué pasa con la altura de H sub 1 a H sub 2? ¿Cómo interpretamos entonces este valor de subida? Quiere decir, esto no es que la bomba de hecho ha dado más altura, sino lo que significa es que la bomba tiene que poder lograr una presión mayor para poder lograr vencer esa resistencia. Eso significa que la bomba lleve de la altura H sub 1 a la H sub 2, significa que va a tener una energía mayor, tiene que dar una energía mayor para lograr levantar la altura manométrica de H sub 1 hasta H sub 2. Eso significa entonces el cambio del punto 1 al punto 2 en la intersección número 2. Vamos a ver ahora qué sucede en el caso de la posición de, en vez de ir de 1 a 2, o sea, del cierre de la válvula, vamos a ir de un punto 1 al punto 3, que va a ser abrir la válvula. Ahora, entonces, vamos a abrir la válvula. Quiere decir que si la curva característica resistente del sistema sería para ese punto 1, tal como hemos puesto en el punto de diseño, ahora decidimos abrir la válvula, ya no cerrar. Al abrir la válvula, lo que debería suceder es que el caudal tendría que incrementarse, o sea que el caudal Q sub 3 tendría que ser mayor al caudal Q sub 1. Para eso estamos abriendo una válvula, por supuesto. Y la altura H sub 3 va a tener que ser menor a la altura H sub 1. Veamos eso entonces en la nueva condición de la curva característica. Y eso, en el momento en que estamos abriendo la válvula, fíjense acá en la ecuación, el factor K va a disminuir. Y hemos dicho hace un momento que el juego va a estar en el factor K. ¿Por qué estamos analizando el factor K? Porque corresponde a los accesorios, los factores K.
Estamos hablando de curvas, codos, válvulas check, flanges, uniones patentes, T's, etc. Todos esos accesorios van a estar caracterizados por la letra K. En cambio, las pérdidas por fricción serán caracterizadas por la letra R. Y acá no tenemos variación, entonces, de la fricción del fluido por la tubería. Por tanto, no hay variación ni de H sub B ni de RQ cuadrado. La única variación que estamos teniendo, entonces, es de KQ cuadrado. En ese caso, para la apertura de la válvula vamos a tener que el factor K va a disminuir, entonces estamos indicando eso con la flecha amarilla. Veamos ahora la curva resistente para el caso número 3. Para el caso número 3, cuando hemos abierto la válvula, fíjense que ahora la curva resistente ha bajado, es decir, se ha inclinado con una pendiente menor, y en este caso tendríamos un nuevo punto de intersección de la curva resistente del sistema, la curva 3, que va a cruzar en el punto de funcionamiento, el nuevo punto de funcionamiento, con la curva característica de la bomba. En ese caso, observemos la variación de caudal. Si el caudal Q sub 1 era del punto de operación de condición normal, ahora estamos abriendo la llave de paso y va a implicar de que voy a tener entonces un caudal mayor. En este caso, el caudal va a subir a Q sub 3. ¿Y qué sucede entonces ahora con la altura? Para el caso de la altura de bombeo que nosotros necesitábamos para vencer las resistencias era H sub 1. Ahora, como ya tenemos una resistencia menor, que en este caso está dada por la disminución del factor K, en ese caso, la resistencia va a ser de que la altura de bombeo que necesitamos con la bomba necesite menos altura para poder lograr llevar el fluido hasta el punto final. Eso significa entonces la disminución de H sub 1 hasta H sub 3. Eso es lo que observamos en el cuadro que corresponde al lado derecho de la figura. ¿Qué sucede en caso de modificaciones en el funcionamiento? Lo que va a pasar es, si por ejemplo tenemos un sistema automático de un flotador, en el caso del flotador se va a mover la curva resistente cruzando en diferentes puntos la curva característica de la bomba. La que no va a variar es la curva de la bomba. ¿Cuándo va a variar la curva de la bomba? Cuando nosotros decidamos o cambiar la velocidad de rotación de la bomba o decidamos cambiar de bomba. Solamente en esos dos casos va a suceder que esta curva característica va a cambiar. En cambio, estas curvas resistentes sí pueden ir cambiando en función de las variaciones de los accesorios, o sea, de las resistencias provocadas por los accesorios o de las resistencias provocadas por el flujo de fluido. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasaría si la tubería empieza a oxidarse? Si empieza a oxidarse y hay una corrosión interna, va a empezar a haber mayor fricción porque la superficie no va a ser tan lisa. La rugosidad va a aumentar y eso va a implicar que ahora, acá en la ecuación, si observamos, el factor R de la resistencia del fluido con las paredes va a empezar a aumentar. Si la resistencia R empieza a aumentar, por tanto, la curva resistente también se va a ir inclinando hacia el lado izquierdo. Quiere decir que vamos a tener una resistencia mayor y en ese caso vamos a tener que analizar qué es lo que está pasando con el punto de funcionamiento de una bomba. Bien, aparte de esa curva de característica de la bomba, de su comportamiento caudal-altura, tenemos también la curva que se llama curva de consumo de potencia de una bomba, que está caracterizada por una gráfica en base a los ejes coordenados de potencia en el eje de las ordenadas y de caudal en el eje de las abscisas. La forma característica de una curva de consumo de potencia de una bomba es esta. Es más o menos una parábola creciente, pero con una pendiente muy ligera y que va a estar determinada por un punto normalmente de la potencia de la combinación donde nosotros vamos a determinar para un caudal de funcionamiento determinado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para un caudal determinado acá, un Q sub 1, voy a necesitar una potencia que será este valor de la potencia P sub 1. Esta potencia resulta que va a corresponder para el caso de una velocidad de rotación constante. Ahora, si nosotros cambiamos la velocidad de rotación, indudablemente lo que va a suceder es o va a aumentar el caudal o va a disminuir el caudal.
pero eso modificando la velocidad de rotación de la bomba. No como en el anterior caso, estamos cambiando la condición de la curva resistente abriendo o cerrando llaves de paso y ahí la curva resistente de la bomba, perdón, del sistema, que empieza a modificarse. En cambio, la curva característica de la bomba no se modificaba. Ahora, en este caso, para poder ver el punto de funcionamiento de la potencia que yo requiero para una bomba, necesitaré en función del caudal determinar qué potencia voy a necesitar para accionar la bomba. Si es que he decidido utilizar la misma bomba, que sería entonces esta curva, la que representa una bomba determinada, en ese caso yo lo que tendría que hacer es, para esta bomba, ubicar en qué punto voy a hacer funcionar la bomba, por tanto, ese caudal me va a implicar una potencia determinada. En este caso, por lado izquierdo serán potencias menores y de este punto, y al lado derecho del punto tendremos potencias mayores. ¿A qué nos referimos? A potencias que necesita la bomba para poder funcionar correctamente. Esta curva entonces interpretamos como la potencia que se suministra o que se le entrega a la bomba para que logre su cometido de bombear un caudal determinado. Luego hay otra curva característica que también les comenté en la clase introductoria de bombas, que es la curva de Net Positive Suction Head, que es la altura neta de presión de aspiración, que sería el término en español que muy pocos lo utilizan, más se conoce como NPSH. Este valor de NPSH, que está dado en metros de columna de agua, resulta que es proporcionado entonces por los fabricantes, y esta curva de NPSH tiene una forma muy similar a la de curva de potencia. Esta curva, que se llama NPSH-R, o sea, sub-R, estamos hablando a la altura neta positiva de la aspiración, pero R, cuando decimos R, nos referimos a la bomba, es decir, requerido. Sería el NPSH requerido por la bomba, vamos a denominar sub-R. En cambio, cuando vaya a ser NPSH sub-D, va a ser del sistema, es decir, la altura neta positiva en la aspiración, pero para el sistema, o disponible, ¿no? Entonces, cuando analizamos cavitación, comparamos entre el NPSH disponible y el NPSH requerido, que en este caso sería de la bomba. En este caso, la curva, como nosotros observamos, a medida de que el caudal va a incrementarse, resulta que el NPSH requerido por la bomba empieza a aumentar. O sea que necesitamos una altura de NPSH mayor. Eso significa que a medida que va subiendo esta curva, hay mayor posibilidad de cavitación en caso de que la curva característica del sistema no logre estar por encima. Siempre tiene que estar la curva característica del sistema por encima del NPSH requerido por la bomba. Eso vamos a estudiar a detalle cuando veamos lo que es cavitación en bombas y cómo nosotros evitamos de que suceda eso. De estas tres curvas que hemos hablado, acá les muestro la síntesis de una bomba en particular, que son las bombas Pedrolo. Estas gráficas ya las hemos visto en la parte introductoria de la bomba. Bien, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, para seleccionar una bomba determinada para estos datos. Yo tengo un caudal de 72 metros cúbicos por hora, que sería en este caso el caudal que está dado en el eje de las abscisas, y una altura neta de 65 metros. Bien, estas curvas características corresponden al catálogo de las bombas Pedrolo de la familia FG250 quebrado 200. Es decir, este es el grupo de familia de las bombas con esas características. Y estas bombas, a su vez, pueden tener, en este caso, 4 modelos. Estos 4 modelos, que serían el 200AR, el 200A, el 200B y el 200C, están determinados por el diámetro del rodete que tiene la bomba. En este caso, la curva superior corresponde a un diámetro de 224 milímetros. Luego, la que le viene de manera inmediata abajo es 215 milímetros, luego 200 y 185 milímetros. Bueno, esta es la curva característica de altura versus caudal. Dijimos, la forma es una parábola decreciente y
Para el caso de la bomba, entonces nosotros debemos ubicar cuáles son los puntos de funcionamiento en los que más o menos podría estar nuestro sistema. Acá tendríamos también las curvas de isorrendimiento, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, esta corresponde a un plano de isorrendimiento. Si nosotros más o menos ponemos un punto simétrico y extrapolamos esta curva, más o menos va a tener esta forma, en el sentido de que a este lado también va a aparecernos un 70%, luego 69, 68. En cambio, hacia este otro lado, 69% tiene una distancia mucho mayor. Quiere decir que el comportamiento de la bomba en estas condiciones de 70% a 69% son las condiciones más óptimas para esta bomba. Y para esta también más o menos. En cambio, para las otras bombas, el lograr, digamos, en caudales parciales o caudales menores, un mayor rendimiento no es tan posible. En cambio, en estas otras sí. Luego tendríamos acá en la segunda gráfica lo que es la potencia requerida o suministrada a la bomba, es decir, la potencia que tenemos que darle a la bomba para que logre una determinada composición de caudal y altura. Entonces, por ejemplo, para estas condiciones vamos a ver cómo vamos a identificar los puntos. Y estas potencias están correspondiendo también al diámetro 224 y así sucesivamente. Y finalmente la curva inferior, que sería del NPCH, nuevamente sería el NPCH requerido por la bomba, es decir, el que el fabricante nos entrega como una información. También está dado por el caudal en el eje de las abscisas y el NPCH en el eje de las ordenadas. Bien, vamos a ver entonces qué pasa para estos datos, esa combinación. Bien, voy a, por tanto, con el caudal Q de 72 metros cúbicos por hora y una altura neta de 65 metros, tengo una curva resistente. Esa curva resistente sale de una gráfica que si yo utilizo, por ejemplo, un software, eso sí va a poder graficar sin mucho inconveniente. Hacerlo manualmente es un poco más complicado, pero lo que mínimamente nosotros necesitamos es un punto. Entonces acá el punto, que sería de intersección de la curva resistente para un caudal de 72 metros y 65 metros, sería justamente este punto. Y acá tendríamos esas condiciones, 72 metros y 65 metros, y nos da, por tanto, el punto de operación. Y acá, ¿cuál seleccionamos? Obviamente, el de 224 milímetros, que dijimos, esta bomba va a poder servir para esa combinación de caudal-altura. Si yo quisiera seleccionar esta bomba de 215 metros, fíjense que no lograría alcanzar la altura que estoy necesitando para el sistema. La altura que necesito para el sistema está acá, corresponde a 65 metros. En cambio, esta bomba, a ese caudal de 72 metros cúbicos por hora, lo que va a suceder es que va a bombear solamente unos 57 metros, no va a bombear más. O sea, la bomba no va a poder lograr llegar con el fluido hasta la altura que estamos requiriendo, 65. Entonces, la lógica de poder seleccionar la curva característica o la bomba en particular sería en base a este valor, ¿de acuerdo? Porque cualquier variación va a poder ser sostenida por esta bomba. En cambio, esta ni va a llegar a funcionar correctamente para esas condiciones de caudal-altura. Bien. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, acá para la condición de potencia? Para esos valores de 72 metros cúbicos por hora, requerimos nosotros una potencia de 20 kilowatts. Eso quiere decir que la bomba, con un rodete de 224 milímetros, va a requerir que nosotros accionemos con un motor de 20 kilowatts para que logremos que esa bomba realmente llegue a operar y a entregar esa combinación de caudal-altura en ese punto. También, para el caudal Q2, o el caudal de 72 metros cúbicos por hora, vamos a tener un punto identificado del NPCH requerido por la bomba. Quiere decir entonces en este caso que sería el valor que mínimamente debemos tener en el sistema, porque por encima de ese valor tendríamos que determinar el NPCH del disponible. Es decir, nuestro resultado del sistema tendría que darnos un NPCH disponible y que sea mayor a lo que estamos en este momento encontrando. Y por tanto acá
Ese NPCH requerido por la bomba, si nosotros vamos a la gráfica, es de 3,8 metros. Quiere decir que el NPCH disponible del sistema tendrá que ser siempre mayor a 3,8 metros para esta bomba que es seleccionada. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que yo hago modificaciones? Como vimos, ¿se acuerdan en el caso de... Por ejemplo, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede acá, por ejemplo, si la curva resistente empieza a variar y va a ser esta forma? Hemos dicho, esta forma de la curva verde va a ser cuando hay un cierre de la válvula, o sea, cuando vamos de acá a este punto. Y en cambio, vamos a ver para este otro caso, si más bien hay una apertura de la válvula. Entonces quiere decir que nos vamos del punto de la curva resistente hacia este otro lado. Lo que va a suceder es que voy a tener nuevos puntos de funcionamiento de las bombas. Para este caso va a corresponder a esa nueva combinación de caudal-altura y para el otro caso va a corresponder a una combinación, en este caso, de caudal-altura. Acá tendríamos entonces esa gran diferencia de lo que significará esto. Acá entonces estamos viendo en este punto, en el punto cuando nosotros abrimos la válvula, la bomba todavía va a responder sin mucho problema porque va a bombear 60 metros cúbicos por hora y la altura que va a poder lograr es mayor a la que estábamos necesitando. O sea que no va a haber inconveniente y va a poder realmente hacer funcionar la bomba y por tanto va a satisfacer la necesidad del sistema. Ahora, si nosotros ahora abrimos la válvula, ¿se acuerdan la llave de paso de la parte superior? Lo que va a suceder es que la curva resistente va a cambiar y va a venir a posicionarse en este punto y tengo un nuevo punto de funcionamiento de operación. Acá el caudal va a aumentar y esta bomba me puede entregar, sí, fíjense que puede entregarme este caudal. De 72 va a subir seguramente a 86, 87 metros cúbicos por hora. ¿Me puede entregar ese caudal? Sí. Pero lo que va a suceder es que la altura no va a poder ser la altura total que estábamos buscando. Entonces, ahí hay que evaluar si es que vamos a poder nosotros tener una variación grande de caudales o solamente vamos a tener cerca del punto de operación las variaciones de caudal y altura para que esto se pueda satisfacer con la bomba. Indudablemente, nosotros siempre sobredimensionamos el sistema porque vamos a pensar en que eso va a suceder. De hecho, vamos a pensar de que va a haber válvulas que se van a abrir, válvulas que van a cerrar. También vamos a ver de que con el tiempo van a aumentar las fricciones internas y de esa manera, obviamente, la curva resistente del sistema va a cambiar. Eso debemos prever y hay que hacer entonces un ligero sobredimensionamiento para que tengamos una bomba determinada. Bien, ahora les voy a mostrar lo siguiente. Les comenté de un software, el software que se llama EPANET. Este software EPANET es un software gratuito que además está en español o en el idioma que ustedes quieran. Ustedes pueden descargar esta aplicación entrando a EPANET. A ver, vamos a entrar, les voy a mostrar cómo solamente pone acá EPANET 2020. Vamos a entrar acá a descargas. Y acá ustedes pueden descargar EPANET de esta página, que es la página oficial. Y esta tiene en inglés, español, la versión 2.012. También hay en portugués y es gratuito, totalmente gratuito. Y también tiene los módulos del EPACAD. Quiere decir que el módulo EPACAD es si yo tengo algún trabajo, un plano que me han dado en AutoCAD, directamente puedo subir ese plano y hacerlo reconocer con este programa.
Bien, ahora voy a mostrarles lo que estamos estudiando en este caso. Después vamos a ver cómo este software se utiliza en otros, es decir, en toda su dimensión, digamos, ¿no? Es muy parecido ahí al Pipeflow Expert, al WaterCat, son muy parecidos estos softwares. La ventaja que les digo que esta versión es gratuita y todo, totalmente, como diríamos, confiable, ¿no es cierto? Y acá, por ejemplo, yo podría tener el dato de las bombas, o sea, quiero tener la curva característica. Yo puedo tener acá, digamos, las curvas, ¿ya? Voy a hacer, voy a introducir, fíjense, voy a introducir los valores de la curva característica que hace un momento les he mostrado de Pedrolo. Es decir, yo puedo generar una librería de las diferentes bombas que tengo en el mercado o que yo dispongo de un catálogo y después puedo utilizar esta librería para poder determinar qué bomba podría usar. ¿En qué consiste esta introducción? Acá, por ejemplo, he ido a esa ventanilla de visor y estoy editando una curva. Le voy a llamar le voy a llamar Pedrolo, digamos. Pedrolo 224 milímetros. Entonces, esta va a corresponder a la curva que vamos a generar entonces con su curva característica y su ecuación resistente. Vamos a llamar que es una Pedrolo de 224 milímetros de diámetro de rodete o de rotor. Bien, ahora lo que necesito son por lo menos un punto. ¿Se acuerdan? Hace un momento hemos visto de que con un punto ya podríamos tener el punto de operación de la intersección de la curva característica de la bomba con la curva resistente. Entonces, lo que yo voy a hacer es introducir con un punto y esto me va a graficar. También nosotros podríamos tener con 3 puntos, es decir, esta forma en la que se ha establecido el modelo de introducción de la información, es decir, el modelamiento matemático, con un punto ya te genera la curva, con 3 también, y si es con más puntos, o sea, muchos más puntos, multipunto, vas a tener una confiabilidad mayor en la curva. Bien, vamos a ver, por ejemplo, con un punto. Para eso voy a ir a la gráfica que hace un momento hemos visto, y de acá voy a sacar esa combinación de puntos. El caudal que nosotros necesitamos introducir tiene que estar en litros por segundo. Acá, por tanto, vamos a ver, para este punto, de 72 metros cúbicos por hora, que sería el caudal que tiene como dato, o sea, como dato de entrada, este catálogo de la bomba Pedrolo, lo vamos a convertir a litros por segundo. A ver, eso nos va a dar 19.94, o sea, 20 litros por segundo. Entonces, 20 litros por segundo y esta altura, la altura va a ser de 65 metros. Vayamos entonces al EPANET y voy a poner ese caudal. Entonces, caudal 20 litros por segundo y la altura 65 metros. Bien, cuando yo haga Enter entonces, o pase al siguiente punto, fíjense, acá ya ha generado la curva. Ya tengo la curva característica de la bomba, y esa curva característica de la bomba, fíjense, acá, que está graficada, corresponde a esta ecuación, es decir, se ha parametrizado esta función de la curva, lo que les decía es una parábola decreciente, y por tanto el software lo que está haciendo es graficar en base al modelo matemático preestablecido de las bombas. Ese modelo matemático es el comportamiento clásico de una bomba en un laboratorio. Cuando nosotros fabricamos una bomba y la probamos, normalmente corresponde a esta curva característica de esta forma. Y eso corresponde, fíjense, aquí está la ecuación. O sea, acá me da la ecuación que sería el factor 86.67. Ese factor es un factor A que se llama menos B 0.05417 por el caudal al cuadrado. Si eso nosotros recordamos, vamos a ver acá, vamos a ver dónde está esa curva. Aquí está.
la curva de igual rendimiento y la curva característica. Aquí está la curva característica, entonces, de la bomba. El modelo matemático clásico es este, el de la curva característica de la bomba. Por tanto, para ese punto que nosotros hemos dado de esa combinación, lo que ha hecho el sistema es generar cuál es esa ecuación. Y acá tendríamos entonces que sería esta ecuación para esa curva característica. Y por tanto, yo puedo introducir las diferentes, digamos, curvas. Esto voy a guardar y la voy a llamar Pedrolo 224 o 2, digamos. Y voy a generar ahora otra. Bien, voy a añadir otra. Le voy a llamar la curva entonces Pedrolo del, creo que es 225, no, 215. Sería Pedrolo con rodete de 215 milímetros. Bien, ahora vamos a ver para esa bomba, vamos a chequear. Acá, la de 215, miren, para el mismo caudal, entonces en este caso el caudal que tendríamos 72 metros cúbicos por hora o en litros por segundo sería aproximadamente 20 litros por segundo. Ahora voy a cortar entonces la curva de 215 milímetros de diámetro, que sería la curva característica que aparece por acá. Eso quiere decir que si yo corto ahí en este valor, la altura más o menos para esta bomba va a ser del orden de 58 metros. Entonces, 20 litros por segundo y 58 metros. Con eso iré a EPANET y acá voy a poner entonces caudal 20 litros por segundo y eso me da 58 metros de altura. Y eso me permitirá tener entonces esta curva característica. Fíjense que la curva característica que la ha graficado ahora corresponde a una ecuación similar pero con parámetros diferentes. Acá es 77.33 menos 0.04834 por el caudal al cuadrado. Esa, digamos, esa ventaja tiene el software donde nos genera la curva característica de la bomba y por tanto podemos introducir en la librería y tenemos prácticamente la cantidad de bombas que vayamos a introducir como una información que podamos nosotros determinar. Entonces acá, por ejemplo, podría yo cargar una curva característica de una bomba y directamente me da los valores y así sucesivamente. Bien, a ver, ¿alguna consulta que tengan? Inge, buenas